Muy bien, muy amable, muchísimas gracias por la presentación. Agradezco a nuestra orden y a sus directivos para esta exposición que tiene que ver con el tema de salud pública que actualmente el mundo está viviendo. El tema de las creencias en salud tiene que ver con los elementos cognitivos, los tipos de ideas, pensamientos, presunciones que tiene el individuo en torno a la salud y la enfermedad. Esta, este es un modelo explicativo de cómo el sujeto se enfrenta a la salud, obtiene la salud, preserva la salud o se preserva ante la enfermedad o en su proceso de recuperación. Es una de las teorías más importantes de los últimos 50 años en el mundo y que pretende dar explicaciones de cómo es que nosotros percibimos, sentimos a la enfermedad y cómo también percibimos y sentimos la salud. Evidentemente, tales conceptos tienen su historial de vida en relación al histórico de la humanidad, tienen que ver también con factores sociales, externos y también factores internos, desde los cognitivos, emocionales y sistémicos en general. La historia del individuo es una historia que empieza antes de nacer, probablemente en el encuentro entre los aportes del padre, la madre o las parejas y que juntan las fortalezas, las dificultades y las problemáticas en un encuentro genético. En ese encuentro genético seguramente que se fusionan tales fortalezas, dificultades o debilidades. De otro lado, también tiene que ver con el entorno en donde esta persona, este sujeto, este individuo, estas poblaciones, viven, el historial educativo que tengan, el, la fuerza agresiva del entorno en donde convive también. Pero también hay que tener en cuenta que una de las cosas que ha demostrado la inmunología es que conforme el individuo se ofrezca a los rigores de la naturaleza, puede ser inmunológicamente más fuerte. Entonces, hay que cuidarnos, pero lo ideal sería un ofrecimiento progresivo en el tiempo y de acuerdo a las fortalezas a lo largo de la vida. Es probable que la adolescencia y la juventud tengan los mejores niveles de fortaleza inmunológica y a su vez impacte sistémicamente en todos los sistemas, aparatos y órganos y funciones. Entonces, con esos prefundamentos, ¿qué está pasando actualmente en el mundo? ¿Qué ha pasado en los últimos eh, casi 12 meses, un año, tal vez un poquito más?
en algunas regiones del mundo, especialmente asiáticas, y posteriormente a toda la humanidad. Eh, y tiene que ver también con esas ideas, esos conceptos, tienen que ver con el avance de la ciencia, del conocimiento, de históricamente de las pandemias y también históricamente con el avance de los conceptos, el avance del conocimiento de cómo funcionan, cómo se comportan, qué vías de ingreso tienen, cómo hacen para abrir la llave celular, penetrar y multiplicarse y alterar en donde más se puedan multiplicar. Todos los virus tienen una forma de penetrar el medio celular, la pared celular, y hacer las complicaciones que pueden hacer. Hay algunos que tienen vía gastrointestinal, otros tienen vía respiratoria, otros tienen vía dermatológica, otros tienen vía de los órganos de los sentidos en general, es decir, tienen diferentes entradas. ¿Y quién es este señor? Es un virus, familia de los coronavirus. O sea, es una larga familia. Entonces es una familia que ha evolucionado en el tiempo genéticamente. Algunos dicen que ha sido creado en laboratorio, pero eso forma parte de las especulaciones. La hipótesis más creíble, aceptada, es la de la transmisión de animales a seres humanos. Así pasa, así ha pasado, así le ha ocurrido a la humanidad desde siempre. Esa transmisión de animal a hombre y de hombre a animal ha sido un circuito de toda la vida. Pero también el ser humano ha tenido sus fortalezas para poder recrearse en toda la historia de la humanidad que algunos calculan entre 1.500 millones de años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Y lo que ha ocurrido es la transformación de uno de los coronavirus que tiene rapidez para penetrar las vías respiratorias, eh, penetrar en casi todos los sistemas, pero en donde más altera y muy rápido es en las vías respiratorias. Y es tan rápida que lo dejan en incapacidad de poder responder ese sistema inmunológico, eh, activar sus sistemas de alarma que alguien extraño al medio interno ha ingresado y que debe poner en acción a sus soldados. Glóbulos blancos, es decir, diferentes tipos de respuestas del sistema inmunológico. Entonces, ha sido esto muy rápido, agregando a todo ello una gran inflamación en vías respiratorias y que ha hecho fracasar al ser humano en lo que se lleva aproximadamente más de 1,5 millones de personas y al final del año estemos muy cerca de los 2 millones y ese tema continuará. Pero estamos hablando de un tema sanitario que por la rapidez que ha afectado los sistemas de salud, la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, la ha afectado de tal manera que aún no hay ni la medicación, ni la manera perfecta de cómo prevenir. Están en vías algunas soluciones. Alguna de ellas es, y posiblemente la del mayor porcentaje de seguridad, la vía de la vacuna. Pero a este señor, ¿quién lo lleva? ¿Por qué llegó de un continente a otro?
¿Por qué transcurrió, se trasladó, se movilizó, apareció en diferentes continentes, a diferentes alturas, a diferentes profundidades, a enormes distancias? El único responsable ha sido el ser humano, el hombre, el único responsable. Y ese único responsable, de diferentes categorías, en la categoría de ser humano, funcional, social, político, eh, hemos sido todos nosotros los responsables. Primero, que presumíamos que era como una especie de gripe. A todos los seres humanos nos ha dado de una u otra manera algo de gripe, en cualquiera de nuestras edades. Pero como dije, hay momentos en la evolución de cada persona, de cada ser humano, que ese sistema inmunológico lo tiene muy fuerte. Y ese es el tema de la adolescencia y la juventud. Por eso es que tenemos ratios muy bajos en adolescencia y juventud. Pero ha tocado a todas las edades. Lo toca más a los que tienen comorbilidad, menos fortaleza inmunológica y mayor capacidad de inflamación, los adultos mayores. Entonces, si es el ser humano el que ha trasladado, lo traslada, lo sigue trasladando a este virus, ¿a quién hay que pensar desde el punto de vista de la óptica de la salud pública? Es, es esta persona, el ser humano, que debe pensar, qué debe hacer, qué piensa, qué debe hacer, cuál debe ser su comportamiento sanitario preventivo. Y frente a esa situación, frente a esas dudas, la pregunta es, ¿cuáles son los modelos explicativos de por qué esta pandemia se extendió tan rápido, con tanto daño, que ha originado, va a originar efectos inmediatos que ya los hemos vivido y sufrido, y efectos de mediano y de largo plazo? Las medidas que se tienen en salud pública para enfrentar infecciones en general y pandemias, epidemias o pandemias o endemias, es en una situación sanitaria grave, lo que hay que hacer son las medidas de contención, aislar al ser humano. Y eso es lo que en eso estuvimos en los primeros 3 meses, después que en nuestro país se terminó el primer, la primera, se comprobó la primera persona infectada. Es probable que hayan habido ya otras personas en el país infectadas. Recordemos que entre Asia y América solo hay entre 12 a 16 horas, en avión, por supuesto. Y en esa cantidad de tiempo se pueden trasladar los infectados. En Los Ángeles, en California, en diferentes partes de los Estados Unidos, ya se sentían algunas sintomatologías que para los neumólogos de ese momento, en esos lugares, decían: qué raro este tipo de reacción. Está de esta manera en aspectos que parecen una alergia, parecen una gripe, pero no hay fiebre, hay desorden gastrointestinal, no se podía saber, pero ya se estaba transmitiendo. Contención, cierre de países, cierre de localidades, cierre de los centros laborales, cierre de las instituciones educativas para contener la transmisión. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hemos podido ver en nuestro país y en América Latina
el hombre actuando. Lo vimos en grandes masas tratando de salir de Lima y retornar a diferentes lugares del territorio nacional. Hemos visto desórdenes comportamentales como el consumo de sustancias, el consumo de sustancias y el desorden conductual en discotecas, en otros ámbitos, en los mercados. Es decir, un desafío a una estructura molecular que no se sabía cómo estaba actuando. Y como todos también en el mundo decían, parece que los niños y los jóvenes no son afectados. Entonces los jóvenes salieron mucho, se expusieron mucho. Pero otro aspecto de las creencias en salud, no sabían que eran transmisores pasivos y que había que tomar en eso que forma parte de las teorías de la salud pública, que tenían que tomarse determinadas medidas sencillas, que nos está dando resultados hasta el momento. Forma parte de esas teorías de la educación para la salud, cuyos elementos fundamentales tienen que ver con elementos cognitivos, emocionales, comportamentales, culturales. Desde Bandura y muchos otros autores que crearon este modelo explicativo del comportamiento sanitario, dijeron, hay varias explicaciones. Hay varias explicaciones. Y una de esas explicaciones tiene que ver con que el sujeto, en principio, tiene sus propósitos, tiene sus objetivos, tiene sus metas, tiene su proyecto de vida y que alrededor de esos propósitos hay comportamientos y valores para lograr esos propósitos. Y uno de ellos tiene que ver con que debes preservarte sano. No estás sano, estás en una determinada enfermedad y no puedes actuar con la misma eficacia. 2. El asunto de que si tienes ese concepto, ese valor de estar sano, entonces va a entrar en un sistema educativo en el que te van a enseñar a estar sano, te van a educar para que estés sano. Cuando estés educado, entonces podrás saber, 1, que hay enfermedades, 2, tipos de enfermedades, 3, diferentes tipos de enfermedades, 4, originan determinados costos, malestares, sufrimientos y hasta desaparición. Eso debe enseñarte una psicología de luz también para que te preserves positivamente, para que te preserves de manera resistente, para que enfrentes apropiadamente un proyecto de vida y debes conservarte sano. Entonces, luego de ello, la salud hay que mantenernos en una creencia de conducta y comportamiento saludable pleno. También este modelo explicativo de las creencias que tiene sobre la salud y la enfermedad, su nombre original fue Creencias en Salud, porque evidentemente era para educar en salud, para prevenir, para la salud pública. Si estás enfermo, entonces deberá actuar tu aparato cognitivo, emocional, adaptativo, comportamental para recuperar la salud. Pero además, primero, puedes entrar en empresa
puedes entrar en objetivos, puedes ingresar en proyectos de vida si estás sano. Que además estás sano, sigues tu proyecto de vida y no gastas. El tema de los costos. Y hay muchísimas ideas en torno a si estás sano, puedes ahorrar. Si estás enfermo, puedes perder la riqueza que tengas, los ingresos que tengas, lo poco que tengas y la vida. Entonces, todo eso juega en las creencias para ver en esta circunstancia de pandemia, haber enfrentado y mantenidos en salud, preservados en salud. Decíamos que la humanidad ha ido probando tres medidas básicas, que lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que no le escuchamos o ingresó por un lado y salió por el otro. Era, lávate las manos, ponte la mascarilla y mantén una distancia mínima. Pero miren cómo después de un tiempo el mundo algunas partes del mundo se han convertido en laboratorios sociales vivos para la hipótesis de la distancia. ¿Quién que se acuerde que haya visto la Plaza San Martín como lo hemos visto muy llena de población en estos momentos? De ahí la podemos ver muy llena, pero ahora, y la hipótesis de la distancia entonces, hemos visto en Nueva York, Los Ángeles, la Florida, poblaciones enormes. Lo hemos visto hace muy pocos días, Buenos Aires, lo hemos visto en París, y vamos a seguirlo viendo, porque ya vienen los efectos del mediano plazo. Entonces, sí será importante la distancia y tendremos que tener conservadas en nuestra mente que hay que hacer la distancia, especialmente algo que parece que no cabe duda que es así. Uno de esos aspectos es, si estás en un medio cerrado, si no hay ventilación y alguien tiene un poco de fiebre y estornuda, haz la distancia corriendo. La posibilidad es que esté infectado. Y en cada estornudo se lanzan millones de gotículas, que es lo que se denomina actualmente con propiedad aerosoles. Millones de gotículas, algunas pesadas que caen rápido antes del metro de distancia, y las gotículas que pueden llegar hasta 2 metros, pero luego caen también, pero tienen menos peso molecular, caen. En general, deberíamos mantener esa distancia. Pero parece que lo más importante, por ser su vía principal, la vía respiratoria. Entonces, mascarilla, mientras estemos con personas que no conocemos o que tengamos la idea de una pequeña duda de que no lo conocemos, no sabemos quién es, parece descuidado, no tiene cuidado de su salud, anda a veces con la mascarilla y se la baja más bien. Esos dos elementos parecen más importantes. La mascarilla y el lavarse la mano. Tú puedes haber cogido el virus, pero si no te lo pasas por la nariz y por la boca, estás con tu mascarilla. Hay que tener grados de conciencia también porque de que no debemos pasarnos las manos por la nariz ni por la boca ni por los ojos, que son vías también cercanas a cerebro, que también se tiene bastante patología en los institutos mundiales que tienen que ver con efectos neurológicos y de rehabilitación. Entonces, si has cogido el virus, lo único que tienes que hacer es lavarte las manos. Una buena práctica. Alcohol con su spray, a donde pensemos que hay inseguridad,
que tengamos que estar en tales circunstancias de poblaciones. Ejemplo, las colas en los bancos, las colas en los hospitales. Bueno, los hospitales son COVID aún no controlado y se han disparado otras enfermedades. Bueno, entonces, parece que esa medida tiene que ver con explicaciones de las creencias en salud. Entonces decíamos que era el tema de evitar la enfermedad, un primer criterio. Todos deberíamos tener la idea de que debemos evitar siempre a la enfermedad y a sus agentes causales. Si yo sé que algo de una comida está mal, no la debo comer, ¿no? Tenemos, por supuesto, maneras de cómo debemos comer saludablemente. No solo saludable porque podemos aumentar de peso, o aumentar la presión arterial, o adquirir un desorden gastrointestinal, no, sino que no hay que enfermarnos. Si ofrecemos al organismo en toda la vida a mucha agresión, entre ellas la alimentación y otras formas de agresión y autoagresión de la salud, entonces duraremos o tendremos menos tiempo de vida. Aunque el mundo ha mejorado en tiempo de vida, por eso es que la población se ha ido siendo vieja. Lo será mucho más, porque el nivel de calidad de vida mejoró. Ahora no sé cómo quedaremos, con sistemas de salud afectados. Entonces posiblemente haya más pobreza, más extrema pobreza, más infecciones de todo tipo, bacterianas incluyendo, entre ellas una que es un gran problema en nuestro país, que es la endemia de la tuberculosis. Nosotros convivimos con ella y en algunos lugares tenemos zonas endémicas para determinados problemas virales también. O sea, la fiebre María, por ejemplo, en la selva central. Entonces, el deseo de evitar la enfermedad. El deseo de evitar la enfermedad ya viene ya con política de Estado. Y política de Estado son por lo menos hasta 4 estructuras. La primera de ellas, por ser órgano rector, salud, educación para enseñar, inclusión social para enfrentar ese problema de esas pobrezas, de esas endemias, de la falta de trabajo, la inclusión social, ver políticas laborales, etcétera. En ese campo no quiero entrar mucho, pero sí impacta en las ideas que tenga la población. Este, el concepto, hay que tener el concepto para estar educado en salud, para tener ideas saludables, la actitud saludable, el comportamiento saludable, es que debemos tener una actitud preventiva permanente, que cruce toda la vida, hasta que tengamos que desaparecer también de este mundo, ¿no? Todo el mundo tiene un antes, tiene un después, desde el punto de vista biológico. Los hechos sociales, históricos y culturales son otra explicación, porque hay personas que murieron hace decenas y centenas de años y siguen vivos en su obra. Esa es otra explicación. Pero sí tener, mientras tengamos vida biológica, el concepto de que hay que hacer todo lo posible, hay que estar educados, hay que formarnos, hay que leer, estudiar, conversar, intercambiar conceptos de cómo estar sano y bajar la probabilidad de enfermarnos. Y si estamos y tenemos algún problema de salud, la probabilidad matemática de recuperarla lo más pronto posible. Y ahí ingresan otros elementos de la creencia, que hay que atender las instrucciones de donde vengan esas buenas instrucciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación. Hay que tener lo que en salud se denomina la adherencia a las instrucciones de salud. Obedecer. Obedezca, no salga de su casa. Esa es una instrucción. Obedezca, lávese las manos toda vez que sale afuera. Esa es una instrucción. Y tiene que ver con los elementos de adherencia a las instrucciones de salud. Si no estamos claros en eso, entonces
pasa? Aparecen otros fenómenos explicativos. El riesgo. Ya no nos protegemos, estamos expuestos al riesgo. Ahora, la probabilidad matemática entre la salud y la enfermedad es una ecuación mixta, en la que se juega lo externo y lo interno del ser humano en todos sus aspectos. Si tienes más entonces conceptos de prevención, entonces estarás menos enfermo. Si tienes conceptos de salud y de prevención, entonces te morirás mucho tiempo después. Pero ahí, en ese modelo explicativo, podrían haber otros factores explicativos. ¿Cuánto de herencia fuerte, vital tienes, herencia genética, para que soporte los rigores de tu desarrollo y el enfrentamiento con el medio externo? Entonces, dentro del modelo de creencias de salud aparece un concepto importantísimo, la percepción de susceptibilidad. ¿Cuánto creo yo de que puedo enfermarme? Y eso ha pasado en esta pandemia. Los jóvenes han dicho, a mí no creo que me ocurra eso. Yo soy totalmente fuerte. No necesito ni la mascarilla. Yo soy fuerte. Y de repente lo es. Y de repente ha sido. Y lo será seguramente. Pero es un transmisor, es un vehículo transmisor. Eso es lo que no entendió la humanidad y hemos tardado tiempo en aprenderlo. Por eso es que están bajando los niveles, salvo en la Europa negligente, descuidada. Pero además tengamos como psicólogos la siguiente idea. El ser humano está ofrecido al riesgo de sus impulsos, al riesgo de los placeres. Nosotros somos seres humanos víctimas del placer o seres humanos felices con el placer. Somos esa estructura que hace más de ciento y tantos años, miles de años lo describieron los griegos y cientos y decenas de años que lo describió Freud. El placer, el gusto. Siempre buscamos la mejor comida, la mejor vivienda, la mejor ropa, la mejor apariencia, ¿no? Del lado del placer y huimos, por supuesto, del sufrimiento. Pero eso lo tendremos siempre, nos acompañará toda la vida, porque somos vida y somos muerte. El ser humano está permanentemente viviendo y permanentemente muriendo. El proceso de apoptosis, que es la muerte celular, permanentemente están acabando esas células y están renovándose otras. Estamos naciendo y muriendo. Una frase filosófica, pero que biológicamente tiene esa explicación, que hay muerte celular permanente desde antes de nacer y hay vida y muerte celular hasta un tiempo después de muerto. Bien, entonces, esa percepción de fortaleza que puede ser real, pero a su vez vehículo de transmisión, nos ha jugado en contra. No sabemos incluso cuántos de nosotros hemos sido vehículos de transmisión entre familiares, amigos, etcétera. ¿Cuánto? No sabemos. Se sabe, por ejemplo, de desapariciones de familias completas. Llegó alguien de un lugar, acuérdense cuando se abrieron los viajes interprovinciales, ahí se visitaron determinados familiares. Llegó un infectado, infectó a todos y desapareció esa familia, incluyéndose el que fue. Entonces, ¿qué le faltó a esa persona? Educación para la salud, le faltó disciplina, le faltó control, autocontrol, más conocimiento, ¿qué le faltó? Doctor, Nosotros 10 somos, minutos más y comenzamos con la ronda de preguntas, ¿le parece? sí, sí, está bien, muchas Ok. gracias. Luego, el tema de, como parte del modelo explicativo de las creencias en salud, es cuánto de percepción tengo yo de la severidad
de las enfermedades y la severidad y su impacto de la pérdida de la salud. Eso es muy importante, el tema de costo de salud y costo de enfermedad. Por ejemplo, a mí no me gustaría gastar nada en salud. Debería invertirlo de otras maneras. La pregunta es cuánto, desde que el ser humano nace, cuánto gasta toda su vida en salud. Uno. Dos. ¿Cuánto gastas con una enfermedad crónica? Tres. ¿Cuánto gastas en una pérdida de la salud de manera introspectiva, un accidente, y que vives? Algunos están pensando que deberían haber formas de culminar el tránsito de la vida, voluntariamente y en conciencia. Porque el sistema de salud también toma sus decisiones. Cuando ven que una persona no va a rendir más, se ha hecho todos los esfuerzos, no hay retorno, le preguntan a la familia, estas son las condiciones, usted tome la decisión. Cuando esa familia está pobre hasta el último pelo, ¿qué decisión toma? Usted tome la mejor decisión, doctor. Y se han quedado endeudados a veces, de todo. Entonces, pero esa percepción deberíamos tenerla desde temprano. O sea, ¿cuánto me va a costar en la vida estar sano? Y si me enfermo, ¿cuán rápido debería retornar a la funcionalidad social? Biológica y social, por supuesto. ¿No? ¿Cuánto me va a costar eso? Para que me controle mis ideas y mis impulsos. No, yo no voy a ser pues un negligente enfrentándome al COVID, pues, ¿no? No voy a estar tomando con amigos y como en algunos lugares del país circula un único vaso para 20 personas. ¿Qué tal transmisión, no? Pero puede que se hayan inmunizado. Pero no siempre ocurre así. Mientras tanto hemos visto en selva, hemos visto en el sur del Perú, un desborde impresionante de la pandemia y la dificultad para enfrentar. Eh, a su vez, los autores que sistematizaron el modelo de creencias de salud, entre ellos Rosenstock, decía que en esas ideas el sujeto está influido por las normas. Pero recuerde que la norma muchas veces por nuestros impulsos, placeres, etcétera, no la atendemos, no hacemos caso y le sacamos la vuelta permanentemente. Las presiones del grupo social, familiar, y que eso hace como eh, variables que intervienen en la fuerza de esa ideación o creencias para la salud. Entonces, ¿cuántas normas tenemos? Somos una sociedad que necesitamos todo lo normamos. Me parece que está bien, solo que es el ser humano quien cumple la norma, porque somos nosotros el que vivimos la norma o la ausencia de normas. Pero estamos habituados a sacar, darle la vuelta a la norma. Pero no tenemos entonces presupuestos cognitivos entonces para sostenernos en un propósito y controlar el comportamiento emocional, comportamental, actitudinal. No lo tenemos sólido. Pero es que esas son bases que tienen que dar el sistema de educación desde que está en la familia y que está en la escuela formal. Eso es muy importante. Entonces, aquí un modelo para terminar, porque me están indicando que eh, hay que empezar las preguntas, está el modelo explicativo total, ¿no? Las percepciones, la probabilidad de acción a la derecha arriba, de que si tenemos tales ideas, entonces tomo la decisión. Tomo la decisión
tal vez poniendo en la balanza el riesgo, la enfermedad, el costo y cuánto tiempo vas a estar afuncional o disfuncional. Elementos internos, que decíamos ya, la edad, el sexo, la etnia, que hay etnias que han sido históricamente, en la historia de la humanidad, han sido ofrecidas a determinados microorganismos y que han logrado vivir y convivir. Que es el caso de las pandemias que ocurren en muchas partes del mundo. Recordemos que el VIH tiene más de 30 años y ya ha cobrado como 35 millones de personas, de fallecidos. Se ha hecho endémico. La clase social, el conocimiento, la percepción entonces de susceptibilidad percibida, la percepción de severidad de la enfermedad y su costo como elementos controladores del comportamiento. Si estás en salud, la percepción de beneficio, la percepción de bienestar, ¿no? Pero a su vez entonces la edad, el sexo, la etnia, la personalidad, la clase social y el conocimiento son barreras para enfrentar la enfermedad. Y a su vez entonces, como un cálculo matemático, estos elementos, esas ideas deben actuar como elementos de autocontrol del comportamiento, la probabilidad de cambio de él y a su vez de persistir en esos fines de vida, proyectos de vida, propósitos, objetivos personales, individuales, familiares, sociales. Esta pandemia nos ha hecho recordar este modelo explicativo que lo teníamos en el conocimiento de la humanidad, pero que ahora ha demostrado que tiene vigencia después de su primer sistematizador hace casi 50 años, en una revisión sistemática que hizo de los estudios de la época. Ahora cobra mucha importancia porque tiene que ver con salud pública, prevención, tiene que ver con costos. Imagínense, nosotros hemos tenido como país muchos ahorros y ahora vamos a prestar para endeudarnos. No sé si escuché mal. 100 años. Dicen que a un interés muy bajo, dicen. Nunca conseguido. 100 años. O sea, hasta 100 años podíamos pagar. Cada peruano entonces que nazca va a nacer con una deuda debajo del brazo. Entonces algunos sin pan y otros con deuda. Muchas gracias por su atención. Esperemos que si hay alguna inquietud, alguna pregunta, para poder conversar. Muchas gracias. Bueno, esperaremos unos minutos para ver si es que Oh, hay alguna pregunta, porque como hay un desfase entre el Zoom y Facebook, entonces allá. unos minutos y vemos. Perfecto. Bueno, viendo que no hay preguntas, parece que ha quedado todo claro. Perfecto. Agradecer al doctor José Vallejos por la conferencia de las creencias en salud y su impacto negativo en el control de la pandemia de Perú. De parte del Colegio de Psicólogos esperamos tenerlo en otra oportunidad. Encantadísimo y saludos a nuestros directivos